El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, hoy estamos para hablar con José Zoilo, no por primera vez, porque bueno, pues ya es un invitado recurrente en nuestro programa, pero sí que es verdad que vamos a hablar de, bueno, pues una novela diferente, en este caso La Frontera de Piedra, un libro ambientado en el comienzo, ¿no?, de esas invasiones godas y, bueno, pues lo que vienen siendo esas primeras rebeliones, ¿no?, contra el Imperio Romano, bueno, tanto occidental como oriental, que ya en ese momento ya estaban divididos y tal. Y bueno, pues un contexto muy interesante, que además yo creo que nos va a dar pie a hablar de muchas cosas. ¿Qué tal estás, José? Hola Javier, hola a todos los amigos de Foro de la Historia. Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez, ya como dices tú, ya he perdido la cuenta, pero yo creo que por lo menos es la tercera o la cuarta vez que tengo la suerte de estar aquí charlando Sí, contigo además de de hecho novelas. tenemos la suerte de que yo ya te lo he dicho, que como tengo tu WhatsApp, nos llevamos bien y sinceramente, pues oye, me gusta traer gente buena al programa, digo, oye, pues cada libro que escribas va a estar aquí. Y lo digo entre otras cosas porque además pretendo darle un, digamos, un formato, bueno, o meterle ciertas cositas a las entrevistas. Y en este caso, pues me apetecía hablar de ciertos temas contigo a raíz de la novela, pero también un poco, pues incluso poder compararlo un poco incluso con la actualidad. Entonces, que ahora te preguntaré. Pero bueno, en cualquier caso, nada, estoy súper contento, la verdad. Aparte, el libro me está gustando mucho. Tengo que admitirte que no me lo he terminado todavía porque, bueno, pues en estas semanas yo, vamos, por lo menos estoy a otras muchas cosas. Y quien me conozca lo sabe. Y bueno, estamos con un ritmo frenético de trabajo en general. Pero bueno, el foro no está aparcado. Y desde luego, pues creo que convenía en verano hacer este tipo de programas, sobre todo porque también la gente lee más en verano. O sea, quiero decir, al final siempre uno se va a la playa, coge ese libro, que en este caso La Frontera de Piedra es un libro estupendo para la playa, porque además, vamos, da para 3, 4 mañanas intensas, ¿no? De coger, de tostarse un poco y a la vez, pues, oye, pues aprender un poco de historia, porque al final es que estás enseñando historia. Pues sí, y el verano es lo que dices tú, el verano es una época maravillosa para leer. Hay mucha gente que a mí me sorprende porque solo lee en verano. Compra libros durante el año y es en verano cuando se los lee todos, ¿no? La verdad que es algo que a mí siempre me llama la atención. Mira, yo tengo un amigo que le pasa eso siempre. Me acuerdo que se fue 15 días sus padres tienen una casa en Murcia. Se fue 15 días y se leyó 3 novelas de 700 páginas cada uno. Digo, macho, si luego no lees ni el periódico. ¿Sabes qué? Es así, pero además, joder, yo por lo menos te puedo decir varios nombres que se me vienen a la cabeza en un momento y que es tal cual. Pero bueno, en este caso, la verdad que esta novela es una novela que además entra muy bien en general, no solo para el verano. Yo la voy a recomendar los 365 días del año y que he de decir que la verdad que a mí personalmente me atrae mucho. Y me atrae mucho por varias cosas. Joder, yo no quiero sonar pelota, porque la verdad que. Y al revés, José, no me interesa. Pero fíjate que. Y me pasa con Santiago Castellanos también, también conocido de este programa, que me encanta cuando tocáis el Imperio Romano en esa época de descomposición paulatina, porque tengo que decir, y me pasa también en la edad contemporánea, por ejemplo, con la guerra civil, con esos últimos momentos de la República Española o con el final de la Segunda Guerra Mundial, esos momentos de quiebra más absoluta pues no sé si de los estados o de las sociedades, en cualquier caso, de cada momento histórico y me llama mucho la atención. No me preguntes el por qué, pero es un contexto que me encanta porque creo que lo reflejáis muy bien tanto Santiago como tú, en este caso La Frontera de Piedra. Sí, Santiago además es como dices tú, un compañero y un gran amigo también, y que además es otro enamorado de los godos y de este fin del Imperio Romano, ¿no? Y yo por mi parte, es verdad que es un periodo que me encanta precisamente por lo que dices tú, me encanta porque es una época de cambio brutal, ¿no? En la concepción de todo el Mediterráneo, ¿no? En la gente que llevaba durante siglos viviendo bajo el orden establecido por Roma y de repente empieza a ver cómo este se resquebraja
y empiezan a depender de unas tribus llegadas desde el otro lado, unas tribus salvajes del Barbaricum, que bueno, algunas terminan aprovechando las estructuras administrativas y otras, pues bueno, tienen otro tipo de forma de vida, como por ejemplo pueden ser los alanos, que son nómadas, ¿no? Y no se adaptan de esa manera. Pero claro, es una época fantástica para novelar y es una época fantástica para entender lo que ocurre. Pues bueno, porque empieza la Edad Media, en este caso, y toda esta alta Edad Media donde vemos unos grandes cambios hasta que luego llegamos ya pues, al siglo XII y bueno, seguimos adelante, ¿no? Pero la verdad que es una época fantástica. Sí, de hecho, bueno, tus novelas están muy vinculadas a este tipo de contextos, lo cual a mí personalmente me gusta mucho. Y tengo que decir que, entre otras cosas, vamos, totalmente la razón, nada es eterno, incluso la ciudad eterna no fue eterna. O el poder político que emanaba de ella. Y lo que está bastante claro es que, bueno, pues este es el momento en el que, digamos, bueno, comienzas esta novela, al final no deja de ser el inicio, ¿no? El pistoletazo de salida de esas invasiones que muchas veces y por muchos historiadores e investigadores han considerado que es el comienzo ya de la quiebra definitiva de ese imperio romano, que he de decir que estaba ya tocado, que no es una cuestión solo de las propias migraciones. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera que nos comentaban que no solo era esto, eran las propias estructuras administrativas, la corrupción establecida y sistemática. De hecho, bueno, el hecho de que los godos cogieran ciertas instituciones al final tiene que ver con eso también, ¿no? Bueno, los propios ostrogodos, yo vamos, no sé si lo sabes, me parece súper curioso que mantuvieron el Senado. Sí, sí, es Y que sin poder, sin pero duda. oye, ahí está. Teodorico el Grande fue, yo creo que más romano que muchos romanos en su momento, ¿no? Es posible. Sí, 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 él trataba de hacer entender así a sus nuevos súbditos que él era realmente, que él estaba capacitado y tenía el honor suficiente como para poder ocupar el lugar de los antiguos Augustos, ¿no? Y entonces Teodorico es un ejemplo máximo, ¿no? Pero sin duda esta época es tremenda porque es el inicio de toda esta decadencia, ¿no? Empieza por Oriente, que no es lo habitual, siempre hemos visto que, bueno, que el imperio de Oriente se mantiene 1000 años más, es el de Occidente el que termina cayendo pues casi 100 años después de Adrianópolis, ¿no? Pero es en Adrianópolis cuando empieza a torcerse podríamos decir, eh, el, el- la época de éxito de Roma, ¿no? Tenemos ahí la primera gran invasión donde los pueblos bárbaros se asientan dentro de las fronteras, ¿no? Pueblos que luego terminan moviéndose a lo largo del imperio desde este hasta oeste, como pueden ser los visigodos, ¿no? Que terminan asentándose en la península ibérica. Pero es en este momento, en este año 378, cuando acontece la batalla de Adrianópolis, cuando realmente se produce una debacle militar, ¿no? Tú estabas hablando de corrupción, sin duda había una corrupción tremenda en esa época. Uno de los problemas de la batalla de Adrianópolis fue sin duda la corrupción de los gobernantes de las provincias de la frontera, porque en su momento, cuando los pueblos tervingios, los godos tervingios, solicitan asilo al emperador Valente, eh, Valente accede a ellos siempre y cuando ellos se conviertan al cristianismo y acuerden unir a sus guerreros a las tropas de Roma, ¿no? Precisamente es un gobernador el que lo que hace es todo lo contrario, lo que hace es en lugar de instalarlos, pues lo que hace es quitarles todo cuanto tienen, venderles comida a precios exorbitados y al final, pues bueno, al final termina provocando una rebelión que 2 años después de ese momento es lo que acaba en la colina cercana a Adrianópolis, donde es la gran batalla, ¿no? Y aquí además es donde muere un emperador en batalla, que es algo nada habitual, ¿no? Un emperador en batalla con el ejército de campaña casi al completo en batalla, ¿no? Que eso es algo que generalmente hace años no se tenía muy en cuenta. Hace años se pensaba que el ejército que había opuesto Roma a los bárbaros era un ejército, bueno, un ejército venido a menos, por así decirlo, un ejército sin una caballería capaz y que entonces pues había sido superado por los jinetes godos, ¿no? Todo esto ha cambiado. En los últimos años ha cambiado la concepción de esta batalla, ¿no?
por un lado, no había solo jinetes godos, había jinetes alanos, había jinetes hunos, ¿no? Los grandes caballeros de las estepas, ¿no? Y por otro lado, el ejército de Valente era un ejército potentísimo, era el ejército de campaña de Oriente que estaba en ese momento, poco tiempo antes, preparándose para asaltar al imperio persa, ¿no? O sea, que realmente fue un choque tremendo. Y además de esto, bueno, pues es de lo que veníamos también a un poco a hablar, ¿no? Bueno, me ha parecido muy curioso que comentaras el hecho de, bueno, pues este comienzo de las migraciones, el cómo los romanos trataron a los propios godos, ¿no? E incluso el cómo hasta cierto punto el ser humano no ha cambiado tanto, por no decir que no ha cambiado nada, porque podemos ver ciertas cosas en la actualidad de la que luego hablaremos, que se parecen mucho. ¿No? Y que no, y que la historia al final rima, ¿no? No se repite, pero sí que rima. Y Se en parece este caso, demasiado al final. sí, y de hecho te tengo que admitir una cosa, y lo cuento porque yo creo que además una de las cosas buenas que tiene este programa, bueno, tiene dos cosas. La primera, que soy mi propio jefe, cosa que está bien. y oye, pues eso siempre se agradece. Y luego, por otra parte, el hecho de que puedo, digamos, contar un poco cómo se me han ido ocurriendo estas cosas, ¿no? El otro día leía un artículo en El País muy interesante y que me parece que viene muy al pelo con lo que estabas comentando antes. Y es el tema de los refugiados sirios. Estaban comentando, bueno, como bien sabéis, ha habido unas elecciones en Turquía hace poco. Y bueno, pues en fin, el tema de los refugiados ha sido algo que tanto Erdogan como la oposición han estado de alguna manera azuzando todo el rato. Y me llama mucho la atención el hecho de que ambos, tanto la oposición como el propio Erdogan, son absolutamente anti-inmigrantes, bueno, anti-refugiados, mejor dicho. Y cómo están tratando a toda esta gente y en qué situaciones se están viendo, ¿no? Y me llamaba la atención porque al final tu novela, la verdad, José, va de esto. Va de esas situaciones. Y además las describes muy bien. Cosa que el cómo el ser humano es despreciable en ciertos momentos en los cuales se aprovecha de quien no tiene nada, ¿no? Sin duda, y al final es lo que has dicho tú. O sea, por desgracia, las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Tú has dicho lo de todo el tema de los refugiados de Siria, también la guerra de Ucrania, justamente donde estaban en ese entonces los pueblos godos y alanos, ¿no? Que se ven forzados a cruzar en el imperio. Y al final, yo siempre digo que la novela histórica tiene que leerse sin tener en cuenta nuestra concepción del presente, incluirla en el pasado, ¿no? Pero por otro lado, los sentimientos son los mismos. Por otro lado, lo que podía desear un godo en el siglo IV era salvarse de los hunos que venían desde Oriente y querían acabar con él y con su familia, ¿no? Y la forma de hacerlo podía ser, pues bueno, arriesgarse a cruzar el río y ponerse en manos de los que habían sido sus enemigos tiempo atrás, como eran los romanos, ¿no? Claro, todo este tipo de anhelos nosotros los podemos entender, porque al final ahora, ni más ni menos, como has dicho tú, los refugiados de Siria tratan de cruzar donde nadie los quiere para tratar de ponerse a salvo, ¿no? Y en el siglo IV pues pasa lo mismo y en el siglo VIII pasa lo mismo. Y eso es algo que al final nos puede hacer empatizar también con las novelas, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Que la gente también se meta en la piel de los personajes y muchas veces sufre, porque al final toca, y otras también, pues también te alegras con ellos, ¿no? Y de hecho eso es una de las virtudes, ¿no? El hecho de que, bueno, pues se puede extrapolar y que sobre todo nos suena, ¿no? Y nos toca de cerca. Y hablábamos de Siria, pero bueno, ahí está Yemen, Ucrania, Palestina, o sea, tenemos un montón de conflictos lamentablemente en el siglo XXI y con el tiempo en el que estamos, que se están desarrollando y que al final a quien dejan damnificados es a los ciudadanos de esos países, como en este caso al pueblo godo o a, bueno, pues los alanos en este caso también, tervingios y a, bueno, pues los diferentes pueblos que se vieron obligados a migrar. Bueno, luego la verdad es que me gustaría preguntarte un poco cómo fue, digamos, ese proceso, ¿no?, de migración. Si fue un proceso más masivo o fue un proceso cuentagotas y cómo Roma, digamos, que se organizó ante este proceso y aunque lo sabemos porque lo has adelantado ya, que
que Roma hasta cierto punto desvalijó, por así decirlo, a esta gente, y bueno, sin decirlo de otra manera, porque es que fue así. La historia es, bueno, pues un poco cómo fue este proceso. Sí, realmente fue una reacción en cascada, ¿no? Es la primera vez que aparece en los anales de la historia la aparición de los hunos en Occidente, ¿no? Todo se debe a la aparición de los hunos, ¿no? Los pueblos hunos que estaban en la estepa rusa, que en su momento habían llegado a estar en contacto con el Imperio Chino y de repente en el último cuarto del siglo IV aparecen ya en el Mar Negro, ¿no? Estos pueblos hunos empiezan a moverse hacia el oeste y empiezan a expulsar a todas las tribus que encuentran en medio de sus tierras y obligándolas a avanzar siempre hacia el oeste, ¿no? Primero se encuentran con los alanos, los expulsan de su tierra. Los alanos consiguen instalarse en una tierra donde los godos, tervingios y reutungos no se habían instalado, hasta que los hunos aparecen también allí. A partir de ese momento, los alanos vuelven a tener que emigrar. Los primeros son los godos greutungos, los que están más cerca de los hunos, los que sufren la derrota. Muere su rey Emenarico, el último que se conoce de ellos. Y quienes no se someten al poder de Valamir, que es como se llamaba el primer rey uno del que se tiene constancia, también se ven obligados a marchar hacia el oeste junto con los alanos, ¿no? Así que los primeros dos pueblos que se ven forzados a marchar son alanos y reutungos. Los tervingios eran los que estaban mucho más cerca de Roma, eran los que tenían frontera directa con Roma y eran el pueblo godo más refinado precisamente por eso, porque tenían la influencia de Roma mucho más cercana, ¿no? Tenían la influencia y también tenían la parte negativa, que era que Roma de vez en cuando pues los atacaba, ¿no? Y bueno, ya tenían bastante conocimiento de cómo funcionaba Roma, ¿no? Cuando llegan los hunos, estos godos tervingios que han acogido a los restos de greutungos y dalanos, antes de plantear batalla, pues tratan de que estos supervivientes se unan a sus filas, ¿no? Estos supervivientes al final deciden que si los tervingios no los ayudaron cuando los hunos aparecieron, ellos tampoco los van a ayudar. Y entonces los tervingios también son derrotados, ¿no? Al igual que los otros dos pueblos, quienes no se someten a Valamir, solo tienen dos opciones. Una, refugiarse a las montañas, que se refugian muy poquito, sobre todo aquellos que creían todavía en los dioses antiguos, en los dioses germánicos, en Boden, por ejemplo, y aquellos que ya se habían convertido al cristianismo, porque como te decía, eran los que estaban más cerca de Roma y tenían bastante influencia. Estos son los que llegan hasta Limes, hasta la frontera norte hasta el margen norte del Danubio, del Istro, y son los que se les ocurre pues ofrecerle al imperio entrar a su servicio, ¿no? Realmente aquí no se sabe cuál es el número de personas que se llegan a acumular. Se cree que son centenares de miles. Roma llega a ver tanta gente al otro lado del río que solo acepta que sean los tervingios quienes entren, ¿no? Porque consideran, por un lado, que están más civilizados y por otro, que ya están bastante cristianizados. Estamos hablando de un momento en el que el imperio todavía no es la religión oficial del cristianismo, pero sí es verdad que los últimos augustos han sido todos practicantes del credo cristiano, ¿no? Entonces, bueno, empieza poco a poco a gestarse lo que va a ser el cristianismo como religión oficial, que pasará 20 años después, un poquito menos, ¿no? Entonces, de esta manera son los tervingios quienes entran inicialmente, ¿no? Aquí ocurre, bueno, lo que has dicho tú, desvalijan a todo este pueblo tervingio hasta llevarlo al extremo de que se rebelan. Y claro, cuando se rebelan y destruyen a las tropas que los custodiaban hasta entonces, toda la frontera del Danubio ha quedado desguarnecida. Entonces, a partir de ahí, pues ya empiezan a entrar alanos, greutungos, taifalos, carpos, empiezan a entrar todo tipo incluso hunos también, empiezan a entrar todo tipo de tribus que iban al otro lado porque ya no hay defensa, ¿no? Y durante bastantes años, todo lo que es la frontera del Danubio deja de hacer su función y entonces pues tenemos como has dicho tú, bueno, una inmigración masiva
de pueblos en armas, porque al final han visto que Roma es traicionera y ellos pueden conseguir por el valor de sus armas lo que en un momento solicitaban como contraprestación por su guerra a favor de Roma. Esta gente entra con unas promesas. Las promesas es el Federatum, que bueno, pues es bastante interesante de estudiar, por lo menos la figura jurídica y bueno, y desde luego la adaptación a lo que luego fue la realidad, ¿no?, de estos pueblos. Y bueno, a ver si nos pudieras hablar un poco de esto, porque al final de esto va, o sea, la novela, en el sentido de esas promesas incumplidas que desembocan en esa rebelión. Claro, lo que en su momento había acordado Valente, el emperador, con Fritigerno, que era el caudillo principal de los tervingios, era que Roma les entregaría tierras en las que asentarse a cambio de que los hombres tervingios, los guerreros tervingios, lucharan por Roma en la frontera y cuando el emperador así lo deseara, ¿no? Bueno, los pueblos federados a partir de aquí suelen ser bastante más conocidos. En ese entonces yo creo que este es casi el primer acuerdo que no se termina firmando hasta años después, ¿no? Claro, al traicionar los gobernadores de Roma a los pueblos tervingios, este acuerdo se rompe, ¿no? Este acuerdo se rompe, pero realmente los pueblos tervingios lo que desean siempre es eso. Incluso Alarico, que lo conocemos como el visigodo que termina saqueando Roma, ¿no? Que en esta novela empezamos a ver a un Alarico muy jovencito, un muchachito nada más, ¿no? Alarico lo que desea siempre ni siquiera es acabar con Roma, porque sabe que no puede. Lo que desea Alarico es convertirse en federado y tener un puesto importante dentro de la jerarquía romana, ¿no? Y esto es lo que va a conseguir un montón de godos a partir de ahora, ¿no? Cuando Valente muere y muere la mayor parte de sus hombres, hay muchos godos que quedan en contra del imperio dentro de sus fronteras, pero hay otros tantos godos que empiezan a luchar a favor de Roma. Empezamos a ver un montón de magister militum, de maestros militares, ¿no? Tanto equitum como peditum, tanto de caballería como infantería, que empiezan a ser godos, empiezan a ser fravitas, gainas, modarios, podemos decir que empieza la barbarización de los grandes cargos del ejército, ¿no? Y también de las tropas del ejército que como el ejército de campaña ha sido destruido, necesita pues verse aprovisionado rápidamente de hombres, ¿no? Y entonces es verdad que no se consigue una firma de federado, pero sí se consigue que entren un montón de godos al servicio de Roma precisamente para luchar contra sus compatriotas, ¿no? Es curioso porque los visigodos al final conseguirán ese sur de Francia del que luego les echarán más adelante. 40 años después, casi, sí. Sí, pero que es curioso porque digamos, ese reino de Tolosa nace de ahí, ¿no? De estos acuerdos que luego al final se extienden y bueno, la historia nos lleva por otra parte, fuera ya, digamos, de la cronología de la novela. Pero es por lo menos interesante. También es muy curioso esa diría Santiago Castellanos, esa gotia, ¿no? Del imperio, esa gotia en la que se convierte el imperio romano. No sé si el término quizá está bien utilizado en este contexto, ¿no? Pero esa barbarización al final se nota en todos los contextos, ¿no? Y sobre todo también viene, bueno, también este es un poco el impulso, ¿no?, del cristianismo dentro del Imperio Romano, que termina ya vamos, absolutamente con sus tentáculos entrar en todas las instituciones y absolutamente conseguir todos los resortes del poder, ¿no? Por, bueno, pues esa conversión en masa después de la conversión de los emperadores. Pero Mira, me llama mucho la atención y me parece muy interesante este contexto y sobre todo se pueden sacar muchos detalles culturales. hay una cosa que a mí me encantó cuando estaba investigando con todo, y era por un lado todos estos godos que entraban, ¿no? Como grandes señores de la guerra, como Dux Bellorum. Pero luego también estaban todos los grandes generales de otros pueblos que estaban ya en Roma, ¿no? Todos conocemos a Flavio Tilicón, el gran defensor, uno de los últimos defensores de Roma, ¿no?
que en la época de Adrianópolis era un chaval de 18 años, era muy jovencito. Pero a mí me llamó mucho la atención un Magister Militum que llegó a ser cónsul, que se llama Víctor. El tema es que nunca sabemos cuál es su nombre antes de adentrarse en Roma, ¿no? Pero Víctor es sármata. Víctor llega a ser el militar más importante de Oriente. Llega a luchar contra los godos en su momento, llega a luchar contra los árabes en su momento, llega a luchar en Adrianópolis en su momento y pone a salvo al emperador, ¿no? Y además, lo más curioso de Víctor es que es un cristiano acérrimo. Es tremendamente practicante y encima su mujer, que es una princesa árabe, es también cristiana. Claro, son cosas muy curiosas, ¿no? Que se dan en esta época del imperio, cuando muchas veces podemos pensar atender que las fronteras son impermeables, que los romanos están a un lado y que los bárbaros están al otro, ¿no? Y todo lo contrario. Personajes como el de Víctor hay unos cuantos. De hecho, de ahí todos esos intercambios culturales y bueno, esa aspiración a ser como los romanos, ¿no? Porque de hecho, al final esa aculturación o asimilación de la cultura romana por parte de los godos también es una aspiración, ¿no? De una vida mejor, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, a mí de hecho, es una de las cosas de esta sociedad romana que tanto me gusta porque al final, o bueno, del contexto histórico, ¿no? De ese desmembramiento de la sociedad romana, esos cambios que desbordan, ¿no? Lo habías hablado antes de esos cientos de miles de personas que entran dentro de la frontera, que es un drama demográfico, social, militar para Roma por lo menos, y digamos de cómo hasta cierto punto también culturalmente Roma se ve desbordada, ¿no? Porque la asimilación de estos pueblos lo vemos con la romanización de Hispania o de otros territorios, pero bueno, hablo de Hispania porque además es el primer territorio que romaniza lo que es la República Romana, mucho tiempo antes, por supuesto, pero que al final es esa picadora de culturas, por así decirlo, que es el Estado romano. Y digo picadora porque al final la masa, digamos, que se crea es lo que al final, digamos, sustenta la esencia de Roma, se ve absolutamente desbordada por estos pueblos. Sí, y durante bastantes años. Empezamos con Adrianópolis, pero hasta casi 15 años después no se termina podríamos decir, de atemperar la situación. No, nunca vuelve a ser igual. Pero sí es verdad que, bueno, incluso a Valente, que es a Teodosio, que es el siguiente emperador después de la muerte de Valente, a Teodosio a veces se le llama el godo, porque al final termina teniendo muchos generales godos, utiliza muchos federados godos luchando con sus tropas y entonces, bueno, incluso llega a haber rebeliones de los ciudadanos de las ciudades en contra de estos bárbaros que ocupan lugares importantes en la vida civil, ¿no? Podríamos decir que el ejemplo más grande lo podemos tener finalmente con Estilicón, ¿no? Que años más tarde ve cómo su propio emperador traiciona y ajustician a todos sus generales cuando él está en Rávena, ¿no? Y es un sentimiento anti-bárbaro, anti-extranjero, que empieza precisamente a gestarse en este momento de la batalla de Adrianópolis y los años posteriores. Y luego además esto es un proceso que es recurrente y pensemos por ejemplo en la Guardia Varega o incluso, y nos vamos más allá de Roma, ¿no? Con los propios califas que tienen guardias extranjeras y que digamos todos esos pueblos que al final, bueno, pues acaban entrando dentro de estos imperios, en algunos casos acaban teniendo militarmente por lo menos poder, ¿no? En ese sentido. Pues mira, en el caso de la Guardia Varega es verdad que son vikingos, que no tiene... No son, o sea, no es el digamos, el ejemplo más bueno, por así decirlo, pero al final no deja de ser lo mismo que con los generales, ¿no? Pasa que aquí es la guardia personal del emperador, pero al final también es uno de los resortes del poder, porque es quien protege al emperador. Y lo mismo te digo con los árabes en Damasco, bueno, más bien en Bagdad, perdón, con el califato abásida, que acaba, bueno, secuestrado por su propia guardia personal, que es quien toma el poder y que acaba, bueno, pues el califato abasida acaba desmembrado, ¿no? Pero bueno, son ejemplos recurrentes que se me vienen a la cabeza ahora.
hay un ejemplo, por lo que estás diciendo ahora, de esta época, además, que a mí me sorprende mucho, y es que el Augusto Graciano, el Augusto de Occidente, termina formando una guardia personal alana. Yo no lo desconocía cuando empecé a mirar la época, ¿no? Y es algo muy exótico, muy poco habitual, ¿no? Y bueno, pues lo que has dicho tú, en este caso los alanos eran muy poquitos, pero es un hecho recurrente en todas las épocas. Y luego, por otra parte, también me ha gustado mucho el hecho de que hablas de la vida cotidiana, pero sobre todo hablas de la vida cotidiana en los campamentos de refugiados, hablas de la vida cotidiana en los campamentos militares y, y esto es una cosa muy, muy interesante porque se ven esos contrastes, ¿no? Del ejército romano con el ejército godo y cómo también cambia, ¿no? Cambia el método de usar las armas en estos años, ¿no? Hay una revista de Despertaferro muy interesante que habla justo sobre el Imperio Romano del siglo IV. Ujú. No, ojo, que yo esto lo digo porque la he leído, la verdad, pero he de decir que tampoco estoy muy interesado en historia militar. Las cosas como son. Yo era muy friki hace unos cuantos años de estos temas, a día de hoy no, pero es una revista muy recomendable por si alguien quiere leerlo, además de leer La Frontera de Piedra, que oye, pues que se da esos contrastes, ¿no? Uno lee el artículo científico y dice, anda, mira, esto es lo que nos está explicando José en su libro, que es verdad, tal cual. Sí, hay una cosa que a mí me gustaba mucho cuando yo tenía la idea en la cabeza, y era de los dos protagonistas principales de la novela. Hay uno que es un alano que termina entrando al servicio de Roma, ¿no? Cuando es un muchacho. Y a mí me gustaba mucho, como decías tú, de cómo es la vida en los campamentos, cómo es la vida en las ciudades, o sea, cómo es la vida en la ciudad para un muchachito que lo que ha visto durante sus 11 años de vida anteriores es una estepa inmensa y nunca ha visto un edificio, ¿no? Porque era gente nómada que vivía en tiendas de campaña, ¿no? Pues claro, mi reto ahí era intentar pensar en qué vería este chico cuando de repente llega, atraviesa el gran Danubio, empieza a ver fortalezas, empieza a ver calzadas, empieza a ver ciudades donde viven miles de personas. Claro, y esa era la parte que a mí al principio me llamó mucho y quise meterme ahí y ver los dos márgenes del río, ¿no? Cómo se vivía en el Barbaricum, cómo se vivía más allá de la Gotia antes de Roma y cómo se vivía en Roma a ojos de alguien que venía totalmente ajeno a la cultura romana. Y bueno, la verdad es que, aunque no lo hemos mencionado al principio, bueno, este libro ha ganado el premio El Hasa 2023 a novela histórica. La verdad que te tenemos que felicitar. Mi pregunta es un poco, y es cómo te sientes, ¿no? Con todo esto que está sucediendo, porque la verdad que, o sea, insisto, no es por pelotearte en absoluto. Cuando alguien hace algo bien, pues hay que decírselo, y esta novela está bien, la verdad, está muy bien. ¿Cómo te sientes respecto a esta y qué feedback te ha dado la gente? Porque también eso es importante. ¿Y cómo te sientes tú, digamos, a nivel personal con todo esto que te ha venido? Porque yo veo que la gente, y bueno, pues que no siga a José Zoilo, ya se lo comento yo que a los oyentes y las oyentes, que bueno, pues publica muchas veces la gente que va leyendo el libro, ha ido publicando reseñas en redes sociales, que han escrito otros sobre él. Entonces, bueno, pues un poco cómo te sientes tú en torno a todo esto. Pues mira, la verdad que muy bien. Lo que pasa es que es verdad que la novela salió hace mes y medio nada más, ¿no? Estamos casi de estreno, por eso también tienes excusa para no habértela leído, porque es muy poco tiempo, ¿vale? Y bueno, a ver, mira, lo primero, el premio. El premio, pues imagínate, yo estoy contentísimo porque, bueno, es mi sexta novela y es mi quinto premio, o sea que es una situación que no había esperado nunca, ¿no? Y la verdad que me alegró un montón. Además, he dado un salto, he dado un cambio de editorial. He llegado a Edasa, que para mí siempre ha sido la referencia a lo que es novela histórica, porque yo siempre he dicho que cuando yo empecé a leer novela histórica en España no llegaba, no había más que Edasa y por eso todos los clásicos me recuerdan a mí a esta editorial y mis grandes autores como Bernard Cornwell publican aquí en Edasa, ¿no? Entonces, pues no solo ganar el premio, sino también llegar hasta casa, pues la verdad que ha sido una alegría por parte doble, ¿no?
Y de momento la verdad que lo que es el feedback es buenísimo. Vamos ya por la segunda edición. Al mes, sí, al mes y una semana ya salió la segunda edición, ¿no? Yo lo que he visto, bueno, en diferentes podcasts con lectores, el otro día tuvimos una presentación aquí en Tenerife, pues la verdad que todo el mundo le ha encantado porque además todos querían que siguiera de alguna manera hablando sobre los alanos, ¿no? Como hice en mi primera trilogía, pues todo el mundo quería, que yo también lo quería volver a este pueblo y bueno, y yo en mi caso lo que quería era volver al inicio, al origen de cómo eran ellos antes de llegar a Hispania, ¿no? Y la verdad que, bueno, la verdad que estoy contentísimo y, bueno, te digo un poco, la verdad que ha sido todo un poco tan rápido que tampoco me he hecho mucho a la idea, porque en realidad son 6 novelas, pero eso lo llevo publicando 4 años. Entonces, la verdad que ha sido todo muy rápido. Bueno, los 4 años que llevamos, bueno, no llevamos 4, pero casi los 4 años que llevamos en el Foro de la Historia. Porque tu tercera novela, nosotros creo que te entrevistamos para la tercera novela, aunque luego hicimos. Empezamos con la cuarta, empezamos con El nombre de Dios, sí, sí, sí. Es verdad, el nombre de Sí. Dios. Pero El luego es nombre de verdad que Dios, hicimos algo sobre otras novelas que habéis publicado antes. Por eso siempre digo sí, que sí. hablamos de la tercera, pero que en realidad hicimos, si no recuerdo mal, un programa sobre esa trilogía. Sí, sí, sí. No, hombre, un mes y medio no es mucho como para asimilar lo que pasa a tu alrededor en este sentido. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que. Bueno, pues oye, es para sentirse orgulloso y la verdad que yo te felicito personalmente y además concretamente siempre te llamo por eso, porque me parece que siempre damos lugar a esta reflexión, se habla de mucho más allá de la novela, la novela da para hablar de tantas cosas que, insisto, son actuales, aunque parezca mentira, pero es que lo son, y, y es algo que a mí me gusta mucho, y aparte que te tengo aprecio las cosas como son también, o sea, ¿qué te iba a decir? Tú sabes que es recíproco. Entonces, por eso te digo. Pero bueno, y nada, me alegro mucho, la verdad. A ver, yo no esperaba menos, porque es que al final estos contextos, además tienes la suerte de que lo que es la portada del propio libro es impresionante. A mí me gusta muchísimo, porque Es una además, portada chulísima. insisto, capta lo caótico del contexto histórico. O sea, luego capta también ese ejército diferente, ¿no? Al romano Tardorromano. que tú te imaginas. Sí, 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 Al sí. oyente es al que me refiero ahora. Y luego, por otra parte, también te digo, es un libro corto. Me refiero, no es un tocho. Y de hecho, yo es más, siempre recomiendo que no sean libros muy largos, porque al final la gente, lamentablemente, en el mundo en el que vivimos, ya pues no lee libros de 800 páginas, lamentablemente. Y este es un libro muy interesante que bueno, pues que tenía todo lo posible para despuntar. Bueno, la verdad que te digo, eran entre 330 novelas que se presentaron al premio. Y bueno, en la entrega del premio, el galardón, me estaba diciendo el jurado que era la primera vez que tenían tan claro cuál era la que ganaba. O sea que te imaginas lo contento que estaba, ¿no? Bueno, mira, por lo menos, oye, eres el Real Madrid el año pasado. Del año pasado, Sí, así sí, que este lamentablemente este no. año ha estado complicado. Se ha peleado, no jugaba mal, pero en cualquier caso, joder, pues está muy bien y me alegra mucho que nos comentes esto. Y bueno, la pregunta de rigor, la de siempre, la que Venga. sabes que te voy a hacer, porque es que sabes que te la voy a hacer. ¿En qué estás ahora? Asimilándolo, aparte de eso, no me digas eso, que eso ya lo sabemos. Dime algo más. Estoy asimilándolo y sigo investigando sobre el siglo IV porque es tremendo. Adrianópolis es un punto clave, pero es que pasan cosas también súper interesantes en adelante, ¿no? Y ahí estoy, embarcado en lo que me gusta, en tratar de aprender y entender lo que pasa. Pues la verdad que nos alegramos muchísimo de tenerte aquí, José. Vamos, ya hablaremos más. Yo creo que puede ser muy interesante y ya lo hemos hecho en algún formato. Además, ha gustado mucho. Hicimos un programa también con Laura Mas y con otros escritores hablando un poco sobre ciertos temas bueno, pues de novela. Y a mí me gustaría hacer algo también sobre novela antigua, ¿no? De novela histórica, digamos, pues eso,
vamos, cuyo contexto es la antigüedad, y lo haremos. Yo estoy seguro de que lo haremos. Sé que por vuestra parte hay una cuenta disposición conmigo, en los está nombres claro. en los que estoy pensando, entonces que tú eres uno de ellos, ya lo adelanto a los oyentes, pero vamos, en cualquier caso, creo que puede ser, pues eso, muy interesante y nos puede dar para hablar mucho, largo y tendido sobre, pues al final sobre lo que nos gusta, ¿no? Sobre historia, en un programa que eso, que es de todo, excepto profesional, al final es algo distendido. Sí, sí, sí. Nada, siempre, siempre es un placer charlar contigo. Es muy agradable. Y nada, sabes que cuentas conmigo para lo que haga falta. Además, rodeado de amigos, Laura, Santiago, quien tú quieras. Seguro que va a ser un grupo fantástico. Pues nada, por mi parte nos despedimos recomendando por supuesto La Frontera de Piedra y luego por otra parte pues deciros que os dejaremos por supuestísimo lo que vienen siendo las redes sociales de José, el link para adquirir el libro que como siempre lo dejamos en la descripción y luego por otra parte las redes sociales del Foro de la Historia y también por supuesto las de José. Me despido sin más, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente programa. Así que nada, como siempre, esta es tu casa, José. Gracias y muchas gracias a todos los oyentes también. Y espero que si alguno es de los que lee solo en verano, pues que sea un verano muy provechoso y lean mucho. Gracias, Javier. Pues muchas gracias, José. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.